Hola, bueno, en este tema vamos ya a comenzar a ver estructuras algorítmicas, es decir, a hacer algoritmos, pero antes de entrar en esa etapa vamos a tratar de hablar un poco acerca de lo que son las utilerías de strings. Primero que nada, ustedes ya habrán pensado que entonces es imposible trabajar en C si uno tiene que estar poniendo, por ejemplo, un string con 4 y entonces después tengo que venir y eso el string 0 es igual a y ya comillas simples y todo eso, ¿verdad? Entonces, y después para imprimirlo tiene que llegar y recorrer todo el arreglo con todo ese asunto, ¿verdad? Entonces como que es un poco incómodo. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, realmente lo que se debe hacer es simplemente colocar un igual y poner un hola aquí, por ejemplo, o porque hola tiene 4 letras, entonces tiene que tener justo las letras que están aquí. Ahora, esto no se imprime así, ¿verdad? Porque hay que colocarle el print F. Así como aquí pues poníamos hola mundo, asumíamos que pues cómo era posible que aquí se usara un string si en C no existen string. Bueno, la respuesta es esta, ¿verdad? Aquí lo que está recibiendo de verdad es un string. Entonces, si por ejemplo yo coloco acá el string, él lo muestra, pero lo muestra con basura, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto. Si colocamos un carácter acá, vamos a tener un asunto que solo le estamos diciendo que tenga 4 caracteres, pero aquí le estamos pasando 5. Entonces no me va a reconocer ese último carácter de manera secuencial, es decir, no me va a pensar que ese carácter lo estoy poniendo seguidamente ahí. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Lo que tengo que hacer es decirle al string que me ponga una letra más ahí, ponga un 5. Entonces la próxima vez que usted vaya a imprimir el string, ya le va a salir bien, ¿verdad? Ya le va a salir sin basura al final. Ahora, si yo tengo que hacer una frase larga, pues yo que voy a saber cuántas letras tiene, si es 30 largo, ¿verdad? Entonces ya esto, que es un poco más fácil que ir poniendo uno por uno la posición, sigue siendo incómodo. Entonces la solución para eso es un truco que tiene C, que simplemente es omitir este número que está aquí. Entonces ahora sí, ponga lo que usted quiera ahí. Está hola mundo y ahí le sale hola mundo y ya usted no se tiene que estar preocupando por la cantidad de elementos que pueda almacenar. Eh, por otra parte, vamos a ver si imprimimos string 0. No va a funcionar, ¿verdad? Porque recordemos que eso es un char. Tal vez si lo que hacemos es poner un asterisco aquí y una C y después tratamos de imprimir ese carácter, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿verdad? Si nunca nos olvidamos de que estamos trabajando con la función printf y que a menos que esa función esté recibiendo un string completo, eh, como por ejemplo el string, no va a servir, ¿verdad? Si usted ya le pone aquí una letra, entonces lo que le está diciendo es que le imprimo un char y los char no se imprimen así, sino que se imprimen con ese toque ahí que ya habíamos visto. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora, resulta que el hecho de trabajar con string, tal vez una vez que tengamos un string realmente queramos contar cuántos caracteres es los que tiene. Entonces vamos a ver una serie de métodos sobre los string que pueden ser útiles. El strlen, por ejemplo, es un método que funciona para averiguar algo de esto. Vamos a declarar un int tamaño, pongámosle porque la ñ no funciona. strlen y le pasamos el string. Entonces esto lo que va a retornar es un valor entero con el tamaño que tiene ese string. Y acá lo imprimimos con esta función, como es un número, ahí está. Entonces, ¿verdad? Lo que imprime es 10 porque Hola Mundo tiene 10 elementos, incluyendo el espacio también, que es un carácter más. Tiene 10. Esa es la primera utilería que podemos encontrar. Ahora, eh, también tenemos otra más que es to upper. Esto lo que significa es que me ponga el string en mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo trato de imprimir mi
mi string mayúscula todo, podría cometer algunos errores con estos métodos. Hay que saberlos usar bien, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le estoy pasando un string y me está diciendo que no, que eso no sirve. Eso es porque ese upper se aplica a los char. Entonces, por ejemplo, yo pongo el char acá y pongo string to upper, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Un define reference string to upper, dice que no me está aceptando el método del que está hablando. Vamos a ver si por aquí está la referencia al método string to upper. Vamos a ver cómo es que funciona. Para mí que esos métodos fueron unos que yo hice más bien, y no eran los que venían ahí. Mostrarás que string to lower. Ajá, efectivamente. Ven que esos métodos fueron unos que yo hice, no son los que traen. Los métodos más bien que trae esto es to upper. Vamos a tratar de explicar esto con chars, porque esos métodos son los que voy a programar después. Entonces vamos a poner que este char sea igual a esto. Digamos, está en mayúscula. Entonces yo lo quiero imprimir en minúscula. Yo lo que debería decir es to lower a. Recordemos que la función printf debe llevar esto para poder imprimir un char. Punto y coma al final. Entonces cuando yo lo imprima, voilà, ahí lo que me está imprimiendo es una G minúscula, y yo el carácter G es mayúscula, ¿verdad? Así yo declaro un char B como una letra minúscula y yo lo quiero imprimir. Vamos a ponerle un salto de línea para que se diferencie. Lo que quiero colocar es que me lo pase mayúscula, entonces yo pondría to upper, ¿verdad? Entonces cuando yo le dé acá me va a salir la G minúscula cuando yo le estoy pasando de la mayúscula, y la G mayúscula a partir de una minúscula. Esos son útiles para char. Observe que yo traté de usar métodos para string, bueno, no los trae. Resulta que por eso fue que yo los hice, los tuve que programar porque no los traía. Otro interesante es tu ASCII, que al parecer ese sí está bien. Imprimimos cualquiera de estos, tu ASCII. El imprimirlo me imprime el ASCII de... Vamos a ver qué está pasando aquí. Tu ASCII. Me está imprimiendo la G. A ver, parece que ese tu ASCII es más o menos... Para entender más o menos cómo es que trabaja ese ASCII, más bien podremos declarar IC que diga tu ASCII, ¿verdad? Entonces después yo vengo imprimo aquí el C, y entonces ahora me está imprimiendo aquí. Bueno, eso que me está imprimiendo ahí realmente nada que ver. Esto lo que debería tener es una N aquí, y aquí lo debería tener es una D. 103 es el carácter ASCII para el C, que es tu ASCII B, o sea la G minúscula. 103 es el número en la tabla ASCII asociado a la letra G minúscula, ¿verdad? Entonces tenemos esas utilerías bastante interesantes. Ahora, para explicar el próximo, vamos a entender, por ejemplo, que un puntero no es una copia de un elemento. Como ya hemos dicho, si tengo A y pongo un puntero y yo cambio el valor de ese puntero, también me va a cambiar el puntero de A. Pero resulta que yo no estoy yo no estoy copiando A, sino que estoy creando un puntero. Entonces, ¿cómo copio esto a, por ejemplo, otra dirección? Por ejemplo, quiero un string B que tenga exactamente las mismas características. Entonces eso fue lo que vi por aquí. A ver, tengo un string. Hagamos otro string 2, el secundario, que está vacío. Entonces, por ejemplo, si yo llego y digo string copy, parece que es lo que significa eso, y pongo la copia, y yo creo que la copia sería, no sé si será al revés, vamos a ver si funciona, y trato de imprimir string 2
A ver qué pasa con esto. ¿Qué dice aquí? Enable by default. Array size missing in string 2. Dice que le tengo que especificar el arreglo. Entonces pongámosle 10 porque Hola Mundo tiene 10 letras. ¿Y ahora qué dice? Return incompatible implicit declaration. ¿Qué? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay un return acá. Ok, este main, este in ha estado aquí borrado hace rato. No sé por qué. Ahora vamos a ver si a alguno le falta un punto y coma. Y así es, le falta un punto y coma ese. Ahora tiro un error aquí. Y ahora sí es una torta porque no me está avisando cuál es el error. Puede ser que el error sea más bien a cómo estoy usando esto. Ahí está, ese era el error. Entonces vamos a explicar un poco qué es lo que hace string copy. Recibe el string donde yo quiero copiar y recibe el string desde donde quiero copiar. Entonces esto podríamos definirlo como hacia y desde. Entonces estoy copiando hacia el string 2 desde el string, y así es como funciona. Entonces esto lo que me está haciendo, por ejemplo, si aquí estaba string, entonces me está poniendo acá string 2 exactamente con el mismo valor de string. Ahora el puntero mío está apuntando acá, pero nada que ver con esto. Entonces si yo llego y modifico desde este puntero a esto, este va a seguir siendo Hola Mundo, ¿verdad? Si quiero lo podemos hacer. Voy a borrar estos métodos de utilería por el momento. Ya que tenemos esto, vamos a crear un puntero. Vamos a ver cómo es el asunto con estos punteros, porque es un puntero string, es un puntero char. Puntero es igual a la dirección de string. Es un tortón esto porque ya nos estamos metiendo en cosas un poco difíciles. Y ahora, si ponemos aquí, esta es la forma de imprimir también un string a P, por ejemplo. ¿Qué pasa? Mire, me tiró un null. Qué rollo que será. Bueno, en fin, quitamos el asterisco. Eso solo puede significar que, bueno, no imprimió nada. Me parece que queda un poco claro. Quise hacer algo, pero me parece que aquí lo expliqué bien. El puntero modificaría a este, pero no modificaría a este. En el caso de, por ejemplo, algo que sí podría explicar aquí, porque esto no me salió, pero es que esto sigue siendo un arreglo. Entonces, si usted trata de imprimir, por ejemplo, una dirección de esto, un puntero a string, vamos a ver, un puntero a la dirección donde está el string, nada todavía. Vamos a ver, obviamente que si hacemos esto así, pues obviamente me va a imprimir el string, ¿verdad? No hay, si hay unas cuestiones sobre estos string muy interesantes que hay que tomar en cuenta. Aquí al final se peleó conmigo esto porque ni siquiera quiere imprimir el string común y corriente. No sé qué sería el asunto, pero bueno, quitamos esto y ahora se imprimió Hola Mundo. Algo estaban haciendo estas cosas que no quisieron imprimir más. String 2 me imprime Hola Mundo, pero string normal ya no lo quiere imprimir. Hay que seguir aprendiendo muchísimas cosas acerca de estos strings porque estas funciones de utilería que vienen con este input output tienen unos ciertos funcionamientos extraños que uno siempre tiene que estar controlando.
cuando uno programa en lenguajes como Java, por ejemplo, hay un recogedor de basura y hay otras cosas, mientras que aquí la basura la tiene que recoger uno. Y lo digo de verdad, literalmente uno tiene que utilizar métodos para liberar la memoria, para pedir memoria y para otras cosas. Entonces, bueno, vea que tenemos esos tres métodos que les estaba enseñando. Es tu upper, estos métodos los hice yo, entonces es tu upper y después tu lower y string, estos tres, y además está string length para el tamaño de la cadena y string copy para copiar el string. Ahora, podríamos hacer un método para convertir toda una cadena a mayúscula, porque si nosotros tratamos de pasar a mayúsculas, esto no sirve, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que no sirve. Hola mundo. Al menos imprimió el hola mundo, ¿verdad? Hay que descontrol, será porque le estoy dando otra flecha. El tu upper tal vez sí lo está imprimiendo, pero vea que no lo está pasando a mayúscula. Si le pusiéramos, por ejemplo, string en el 1, ya no lo imprimió. String 0. A ver que este tutorial me está dando duro a mí porque hay unas cuantas cosas que están ahí desacomodándome. Tu upper y ve lo que recibí era un char. Entonces, pues en teoría, tu upper lo que debería recibir es un char también. Y dijimos que cada elemento era un char. O claro, no está imprimiendo porque, como dije antes y a mí mismo se me olvidó, hay que utilizar bien printf. Ahora si yo coloco acá un 1, me va a pasar la O a mayúscula, ¿verdad? Entonces sería ideal poder pasar todo el string a mayúsculas para así tener un verdadero string to upper, que era como el que se había hablado originalmente. Entonces vamos a ver, hay que tomar un poco de cosas en cuenta para poder programar un método de estos. Primero que nada, ¿qué es lo que va a retornar el método? Pues va a retornar un char, y digamos que esta función va a ser así y va a tener esto así. Entonces probamos a ver si esa función realmente es válida. Respuesta, vamos a ver, char respuesta, así, y sigue dando errores. Entonces vamos a revisar las funciones que yo ya tengo hechas acá, simulando strings, invertir string. Ok, vamos a pasar esto para acá para poder entender más o menos en qué consiste. Cadena, lo que está convirtiendo realmente es la cadena en mayúscula, es decir, ok, no está retornando nada, porque si tuviéramos que retornar algo, eso fue lo que a mí me confundió. Entonces, cuando usted modifica algo a mayúscula, lo modifica ahí mismo. Eso era lo que faltaba resolver. Entonces, por ejemplo, para pasar a mayúsculas, recibe un arreglo, un string ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo string. No, ¿para qué? Para pasarlo a mayúsculas. Vamos a ver. Vamos a poner un largo que sea igual a string length del string, ¿verdad? Hasta ahí me imagino que vamos bien y no debería estar lanzando ningún error. Perfecto. Entonces ahora ese largo lo vamos a usar para decir que tenemos un índice aquí también. Índice es igual a 0. Bueno, para este caso, ¿sí? Utilizamos un for que diga que índice es la variable que se va a aumentar
índice es menor al largo, índice más para dejar de utilizar while. Entonces ahora aquí lo que vamos a decir es que el string en la posición del índice es igual a tu upper de el string en esa posición de índice, y no necesitamos poner un i más porque ya está acá, ¿verdad? Puesto. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos un string hola mundo y después ejecutamos a mayúsculas y le pasamos el string, cuando vengamos a imprimir acá string, debería imprimir el string todo en mayúsculas. Dice que tuvo un error en i, es porque se acostumbraba a poner una i ahí. Ahí está, sirvió. Este tutorial ha sido una lucha terrible. Entonces ahí está todo en mayúsculas, y pues básicamente si usted quiere pasar todo el string a minúsculas, entonces en vez de tu upper pone tu lower, ¿verdad? Entonces aquí ponemos a mi... Ve que el mismo CodeBlocks me está lanzando acá la sugerencia del método que está programado ya. Cuando yo imprimo hola mundo, ahí está, me está lanzando un... Incluso vea que vacilón, este método, como yo les decía, cuando uno programa otra vez un método, el método puede ser mejorado, e incluso sin verlo. Ve por ejemplo que qué largo quedó antes este método, y ve ahora qué corto, ¿verdad? Aquí viene un poco de cosas ahí, respuesta y no sé qué, para qué eso, ¿verdad? Aquí mismo se podía hacer. Ahora incluso aquí podemos hacer algo más, se puede eliminar ese índice, por ejemplo, y decir que mientras podemos poner que la variable sea largo, y entonces que mientras largo sea mayor o igual a 0, entonces largo menos menos, ¿verdad? Y entonces empezaríamos desde la punta, o sea, desde esta O hacia atrás, ¿verdad? Y acá, bueno, ya no tenemos un índice, entonces lo que tendríamos que poner acá es largo, ¿verdad? Entonces ve que compacto ya quedó este método. Ahora sí habría que ver si de verdad sirve. Ahí está, ahí está. Pues la verdad es que uno programa y ya después se va abstrayendo más un montón de cosas, y cada vez se entiende menos los algoritmos, pero es mejor mientras menos código se pueda programar y mientras siga siendo legible el programa, es mejor. Se va adquiriendo esa habilidad con la práctica. Al final entonces podemos crear una serie de utilerías para poder convertir en mayúsculas y minúsculas o como queramos. También podemos hacer un truco extraño acá, que me tire una en mayúscula y otra en minúscula. A esto le podemos poner alternadas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un toggle que sea igual a 0, por ejemplo. Entonces vamos a poner que si t es igual a 0, que haga algo, y si t es igual a 1, que haga otra cosa. Entonces primero aquí que t sea igual a 0, que t sea igual a 1. Luego entonces que acá utilice upper, y acá que utilice to lower, ¿verdad? Entonces eso no afecta en nada, y al mismo tiempo nos va a dar ese efecto de, como le puse, alternadas. Lo tiró todo en minúsculas, que inutilidad. To upper. Aquí empiezan 0, ¿verdad? Entonces dijimos que si eran 0, que colocara esto en upper, y si era 1, que aquí lo pasa 1. Tal vez aquí, creo que eso es el problema, tiene mi ahí. Ahí está. Entonces ve que tiran unas volcadas y otras ahí, y se ve un efecto bastante divertido. Si ponemos el to lower primero, va a seguir una secuencia diferente. Ahí está, hola mundo.
Básicamente el trabajo con funciones, con algoritmos, con programar sus propios algoritmos, hay que mezclarlo con las estructuras de datos. Es decir, un programador tiene que usar estructuras de datos y algoritmos. Antes de pasar a ver las estructuras de datos en C, me gustaría que trabajáramos más con strings, pero en lo que es el user interface, es decir, la interfaz de usuario. En C lo más que podemos hacer es un programa de consola, pero creo que con eso nos bastaría. El programa de consola quiere decir que usted introduce información a través de la consola y también puede imprimirla. Hasta el momento solo hemos impreso información, pero por ejemplo cuando yo le doy acá, y él puede salir una pregunta, introduzca su nombre, entonces que el nombre me lo lance de alguna forma. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer, ver en el otro tutorial cómo utilizar scanf para poder introducir valores con input, y entonces ya con eso estaríamos cerrando toda esa primera etapa para después entrar a lo que sería estructuras.